Bienvenidos sean, me complace informarles que la investigación del día de hoy será muy interesante, pues nos inmiscuiremos en dos de los hábitats más peligrosos de la Tierra. El primero siendo la peligrosa sabana africana en las regiones aledañas de Burundi, nada más y nada menos que para poder capturar la imagen del depredador más letal del planeta, el cocodrilo del Nilo. En segundo lugar, nos adentraremos en las profundas fauces de la densa selva amazónica, todo esto con el fin de hallar al mito de la serpiente gigante, la anaconda. Acompáñenme en esta interesante expedición. Ahora sí, sean bienvenidos al primer video del mes de Halloween, donde, como se habrán dado cuenta, enfrentaré a dos de los reptiles más monstruosos del cine de animales asesinos. Por un lado tenemos al castigo del hombre, el devorador de hombres, el cocodrilo Gustav. Y su oponente, el dios guardián de los Sirisama, la anaconda. En el caso de Gustav, usaré sin más a su versión de la película Primeval del año 2007, y con la anaconda, solo tomaré en cuenta a su versión de 1997, es decir, a la amazónica. Con eso dicho, no cuenta la anaconda de Borneo vista en la segunda, ni las mutantes vistas en la tercera y cuarta, ni la del remake coreano, y mucho menos la de su crossover de mierda con Lake Placid. Veamos quién es la verdadera presa. Disfruten el video. En las regiones aledañas de Burundi, la violencia y la sangre derramada eran algo muy común, debido a los terribles conflictos bélicos que ahí se desarrollaban. Pero no solamente era eso, había algo más, algo que estaba matando personas, y que era temido desde tiempos antiguos. Toda esa violencia, y sangre derramada invocaron un mal asesino, trajeron a un espíritu devorador de hombres. Trajeron el castigo que se merecen. Trajeron a Gustav. Hablar de alguien como Gustav no es hablar de un cocodrilo ordinario, sino de un auténtico monstruo asesino, el cual de simples empujones puede mandar a volar balsas. Puede volver carne molida cuerpos humanos enteros tan solo con la fuerza de sus mandíbulas. Incluso estando atorado, esta bestia es capaz de abrirse paso entre dos grandes árboles. De una embestida atravesó un automóvil, y el muy maldito se lo estaba llevando tan solo con la fuerza de su movimiento. Estando bajo el agua, Gustavo fue capaz de partir un puente de madera de un cabezazo. En relación a lo anterior, el lagarto fue capaz de atacar, y posteriormente, demoler un pequeño muelle de madera. Tan solo la mera carga de Gustav es capaz de generar potencias superiores a los 2 kilogramos de TNT, dado su masivo tamaño e inmensa velocidad. Posee tanta fuerza como para mandar a la mierda una enorme jaula de acero reforzado en más de una ocasión, misma que había sido creada para contenerlo. La mejor hazaña del demonio escamoso, diría que es el haber generado un potente sismo en los alrededores de una reserva. Mismo que fue sentido por personas, y que ahuyentó aves aledañas. Dadas las características, podríamos clasificarlo como 1 magnitud 2, los cuales poseen energías en promedio de 15 kilogramos de TNT, o un nivel cazapalos cuates. La fuerza de este reptil es brutal, proporcional a su tamaño, siendo que como mencioné antes, puede derribar árboles para abrirse paso. Tan solo su enorme peso es capaz de retener un automóvil, casi volcándolo. Nuevamente, el cabronazo no tiene problemas en mover el enorme peso de una jaula de acero reforzado, la cual fácilmente pesa varias toneladas.
Lo mejorcito que tiene en levantamiento, diría que es el poder partir con todo y columna vertebral un cuerpo humano, hazaña que requiere más de 200 toneladas, por lo que sí, clásica para el Gustambo. Su velocidad es destacable, considerando que la bestia se dedicó a cazar aún en épocas de guerra civil en la República de Burundi, devorando a muchas personas, entre ellas guerrilleros. En el agua, o incluso, en tierra, se ha visto que Gustav es demasiado rápido para su tamaño, pudiendo correr a gran velocidad. Tan rápido como para que una cámara no pudiera captarlo mientras se llevaba una cabra que había sido dejada como cebo. Lo mejor que tiene es el hecho de poder blitzear la vista de humanos, hazaña calculada con más de 77 metros por segundo, sinónimo de una velocidad subsónica para el devorador de hombres. Este monstruo es sumamente resistente, demostrado cuando se ve que aguanta atropellamientos sin algún tipo de problema. Se ha visto que no le afecta en nada el impactarse contra materiales sólidos, como puentes de madera. Sus escamas son tan duras, que los dardos tranquilizantes son incapaces de atravesarlas. Es aún más impresionante cuando sabes que se ha mencionado varias veces que Gustav ha sido disparado con armas de fuego, siendo alguien a prueba de balas, y es aún más a considerar que se han llegado a usar municiones de alto calibre contra él. De hecho, ha llegado a ser totalmente bañado en plomo por un montón de militares sudafricanos, y lejos de matarlo, solo le hicieron un masaje. El animal estuvo cerca de la detonación de una granada, y pudo salir ileso del impacto, por lo que de esta forma, podemos poner su resistencia a la par de su potencia, así es, nivel casa. De la durabilidad ni hablar, prácticamente Gustav nunca sufrió complicaciones por el daño recibido, y de hecho, se tienen menciones más que consistentes acerca de la enorme tolerancia a las balas que tiene, o se muestra directamente. Su estamina tampoco sería baja, pues hay varias fuentes que declaran que reptiles de este tipo pueden durar de meses, o incluso años activos sin comer, siendo Gustav alguien sobrenatural, perfectamente podría replicar esto. Una durabilidad divina sin tantos pedos. Pese a ser un animal salvaje y agresivo, Gustav posee una inteligencia considerable, destacando la gran experiencia que posee como cazador de hombres pese a estar en un ambiente sumamente hostil y bélico. Macaulay suelta el dato de que lagartos como Gustav pueden vivir hasta 100 años, además de ser las máquinas asesinas más eficientes del planeta, lo cual ciertamente aportaría a la experiencia de la bestia. Independientemente del masivo tamaño de Gus, esto nunca lo ha limitado para ser hábil en el ámbito del sigilo, pudiendo espiar a sus presas muy de cerca, o incluso, escabullirse en un campamento militar sin ser visto para matar a un soldado. El devorador puede distinguir cuando le están poniendo una trampa, sabiendo que una cabra bañada en feromonas, orina y sangre estaba ahí para atraerlo. Destacando que incluso un cazador de cocodrilos bastante experimentado lo cataloga como demasiado listo. Lo último que puedo destacar es la increíble capacidad que tiene para improvisar, pudiendo derribar los soportes de un bungalow para hacer caer a sus presas al agua, demostrando saber cómo aprovechar su entorno. Por lo que sí, viendo que no puede ser engañado con presas pequeñas, y que puede superar la habilidad de cazadores experimentados, así como ser sumamente sigiloso, la inteligencia del Gustambo sería al menos una promedio. Las habilidades de Gustav son variadas, comenzando que por ser un gigantesco cocodrilo, posee de base las características de estos, como los agudos sentidos, o la gran visión, sumado a un olfato con amplitud de 2 kilómetros. Regeneración, típica de su especie, así como una sorprendente resistencia a las enfermedades. Una clara respiración acuática. Longevidad, y desarrollo acelerado, debido a que Gustav creció a un tamaño anormalmente grande debido a su tipo de caza, pudiendo vivir más de 100 años. Armamento natural, ya que posee sus enormes mandíbulas que funden como armas, además de estar recubierto por sus poderosas escamas que lo vuelven impermeable.
por último, una posible inmortalidad resiliente, inmortalidad dependiente, y por vida eterna, debido a que está implicado fuertemente que Gustav no es un simple cocodrilo, sino, un espíritu maligno invocado por la propia maldad del hombre. Esto podría explicar el por qué, por más que fue atacado de manera mortal en el pasado, nunca pudo ser asesinado, además de la fuerte obsesión que tiene por devorar humanos específicamente. En armamento, pues, sin más contaría con el natural, es decir, sus poderosas mandíbulas, y su piel impermeable. Debilidades, naturalmente ninguna, bien lo dijo Collins, Gustav es la máquina de matar más eficiente del planeta. ¡Oh, rayos! ¡Mira eso! ¡Arriba! ¡De pie! ¡Vamos! Algunas historias del Amazonas relatan la existencia de monstruosas serpientes gigantes, criaturas que eran vistas como dioses guardianes en la región. La presencia de estos enormes seres era para aquellos nativos motivo de adoración, al representar la divinidad de la jungla amazónica. Sin embargo, para los forasteros, su significado era ambición, al ver a estos guardianes como premios que les otorgarían enormes riquezas. Lo cierto es que el verdadero significado para todos era uno completamente distinto, era algo relacionado con el acecho. Así es, tenía que ver con las leyes de la selva. Eran solamente dos caminos. O te conviertes en el cazador, o eres la presa. Esta gigantesca serpiente es poseedora de una fuerza tremenda, pudiendo romper ventanas fácilmente, o incluso, muros, y muelles de madera. Se ha visto que la anaconda es tan poderosa, que es capaz de atrapar a un hombre, y estrujarlo con tanta fuerza que rompe un tronco despistado, y de paso, le rompe el cuello al tipo. Es mucho peor de hecho, ya que al enrollar a su víctima, puede aplastarlo con tanta fuerza que le rompe todos los huesos del cuerpo, llegando al punto de explotar las venas, y dejando tan deplorable la estructura, o sea que el tiempo solo deja cenizas. Destroza armas de fuego, o ladrillos de hormigón. Tan fuerte como para colapsar enormes calderas metálicas como si fueran latas de cerveza. Tras impactarse con grandes embarcaciones, la anaconda es capaz de provocar temblores dentro de estas, al punto de sacudirlas violentamente, no una vez, sino varias. Para saber la verdadera potencia del animal, debemos aportar datos como su velocidad, donde el bicho literalmente puede superar la velocidad de una ballesta, las cuales alcanzan 85 metros por segundo. Aportando datos como su peso, e introduciéndolos en la calculadora, el resultado final sería una cantidad de 8 megajoules, lo que significaría que una carga de la bestia del Amazonas equivaldría a una potencia de nivel muro grande. Hablando de la potente presión que la anaconda puede ejercer, pues tenemos para elegir, ya que esta serpiente se ha visto capaz de moler huesos de humanos, e inclusive, de animales más selváticos, como panteras. Se ha visto capaz de tumbar mástiles de barcos, escaleras metálicas atornilladas, o más sorprendente aún, con su enorme peso, es capaz de hacer que árboles enormes caigan. Capaz de apachurrar una caldera metálica hasta colapsarla. De ahí en más, tenemos la descripción de Sarone, la cual nos da la certeza de que el animal podría aplastar por completo un cuerpo humano, algo calculado a 191 toneladas de fuerza, o clase K para el dios guardián. En velocidad, vaya cosa, porque la anaconda es sumamente rápida, pudiendo superar la reacción de humanos, o mejor aún, de felinos como panteras del Amazonas. Le sigue el paso a un barco en el agua.
tan rápida como para trepar por superficies verticales en un segundo, o con una reacción tan buena como para interceptar a un hombre en caída libre. En más de una vez se describió como la anaconda posee una velocidad cegadora al momento de atacar. La mejor hazaña sería la ya mencionada, es decir, superar un disparo de ballesta, siendo que pese a su tamaño, y a que Sarone se especializaba en cazar anacondas no fueron factores que ayudaran, algo que incluso el guión respalda. Por lo que sí, 85 metros por segundo, o una velocidad subsónica para la serpiente gigante. No tiene mucho cuando se habla de resistencia, posee cosas como impactarse con materiales sólidos y salir ileso. Soportar una caída estando enrollada a una escalera metálica. La mejor hazaña de Leuneces Murinus es haber soportado una masiva explosión de una chimenea comparable a un edificio, la cual visiblemente estaba reforzada con metal y concreto, siendo que la serpiente simplemente resultó quemada del impacto. Para poder justificar la potencia, podemos agregar algunas cosas, como que la explosión fue provocada por 50 galones de combustible. La longitud de la explosión abarca los 4 pisos que mide la serpiente, y el fuego se extiende cientos de pies en el aire, terminando por desintegrar la edificación. Por lo que sí, un 20 PSI parece bien, y para el radio, podemos tomar de referencia la medida de la anaconda, que son 40 pies, o 12 metros. Introduciendo los datos en la fórmula, daría como resultado poco más de 18 kilogramos de TNT, o un nivel casa. En durabilidad, lo poco que puedo destacar es que pese a haber sido golpeada por un potente sedante, podía seguir consciente. También, y pese a haber recibido la poderosa explosión antes mencionada, la anaconda podía seguir consciente, e incluso estaba prendida a fuego, y nada de eso fue capaz de matarla. Su estamina es sí o sí superior a la de una anaconda promedio, es decir, puede estar activa sin comer durante semanas o meses, lo que se traduce como una durabilidad divina. Hablando de la inteligencia, pues podemos señalar que la anaconda es en cierto grado una eficiente cazadora, siendo bastante sigilosa, o incluso, lo suficientemente hábil como para cazar sin muchos problemas a otros depredadores. Eso sí, en más de una ocasión se ha visto vulnerable ante las distintas trampas que se le han puesto, sin embargo, aún con esas ha logrado sumar a su lista de presas a un cazador especializado como Sarone. Con esto en mente, y pese a las connotaciones que tiene como cazador inteligente, la categoría más acorde a su inteligencia es precisamente lo que es, una animalesca. En habilidades no tiene demasiadas, podemos destacar sus sentidos mejorados, y percepción extrasensorial, ya que mediante sus sensores de calor puede localizar a sus presas. Y no solo eso, también puede verlas, e incluso, sentirlas aun cuando las perdió de vista. Respiración acuática, claro que sí. Una limitada manipulación corporal, al dislocar sus mandíbulas a voluntad para poder tragar presas más grandes. Resistencia a la manipulación del sueño, debido a que ni siquiera un potente dardo tranquilizante fue capaz de noquearla. Por último, un evidente camuflaje, típico de su especie. En armamento, como tal no contaría con ninguno, siendo la serpiente el arma en sí misma. Debilidades, como tal no tiene alguna específica, pero sí cabe señalar que pese a su enorme resistencia, de ser atacada en la cabeza, la serpiente puede verse vulnerable, o ya de plano, morir por los abates. Un cocodrilo contra una anaconda. Probablemente algo que atraería a cualquier persona que sea fanática de un enfrentamiento animal. En este caso, es eso, pero elevado a la 10ª potencia, ya que no hablamos de animales ordinarios, sino de dos de los reptiles más letales del cine de horror. Pero Gustav y la anaconda cuentan con más semejanzas que simplemente ser vertebrados asesinos.
Comenzando por lo básico, podemos destacar que ambos son el depredador apex de su respectiva zona, siendo la sabana africana y la selva amazónica respectivamente. Ambos fueron perseguidos a razón de la avaricia del hombre, lo que terminó ocasionando una masacre. Y por último, es que ambos son vistos como más que animales, siendo retratados como espíritus malignos dedicados a castigar la crueldad humana, o como guardianes divinos, venerados por su inmenso poder. Pero eso es lo que menos importa ahora. Nosotros queremos saber la respuesta a la incógnita ganadora. ¿Podrá el demonio del río Nilo derrotar al guardián de los Sirisama? ¿O el dios amazónico se impondrá ante el castigo del hombre? Descubrámoslo. Abriendo con la comparativa de fuerza, no me equivoco al decir que ambas criaturas cuentan con demostraciones relativamente similares, e incluso, puedo decir que la anaconda tiene algunos feats interesantes. Sin embargo, hay que decir las cosas como son, ninguna de sus proezas equipara ciertamente a lo demostrado por Gustav. Y de hecho, me atrevo a decir que el cocodrilo ha hecho lo mismo que la anaconda, pero llevado al siguiente nivel. Y sí, estoy totalmente consciente que la carga de la serpiente puede generar una gran cantidad de energía, pero vamos, no es algo que Gustav no haya hecho ya, o mejor aún, nombren algo similar a un sismo que la anaconda haya hecho antes. Y cuando se habla de presión ejercida es lo mismo, la serpiente no está mal, e incluso están parejos en esa división, sin embargo, mientras una aplasta humanos, el otro es simplemente capaz de destruirlos por completo. Por lo que sí, el monstruo del Nilo es quien toma todas las categorías de fuerza. En velocidad puedo decir que ambos están igualados, teniendo proezas bastante similares, sin embargo, hay cierta distancia entre ambos que marca una diferencia a favor de la serpiente. Porque sí, realmente no es mucha la diferencia, siendo que ambos prácticamente blitzean la vista humana, pero el hecho de que la anaconda haya reaccionado a una ballesta, técnicamente la pone un peldaño por encima, aunque por apenas. La resistencia es un caso curioso, pues a simple vista Gustav posee más proezas en el apartado, aguantando ataques contundentes, o simplemente escalando de su potencia. Sin embargo, una sola hazaña hace que el asunto dé un giro de 360 grados, y es que la serpiente directamente soportó una masiva explosión, la cual ciertamente le da la facultad de aguantar impactos más poderosos que el cocodrilo. Así que viendo las cosas así, nuevamente el punto se lo lleva el guardián del Amazonas, aunque no por demasiado. En durabilidad, yo digo que gana Gustav, pues si bien la anaconda ha demostrado poder continuar después de daños sumamente poderosos, Gustav lleva años siendo atacado de manera letal, y ninguna de esas cosas surtió efecto. Aparte que en los parámetros de estamina de ambos, el cocodrilo lleva la ventaja. En inteligencia es algo curioso, pues la serpiente es mínimamente racional, sin embargo, el Crocodylus acutus tiene un mayor mérito por simples hazañas, tal y como se mostró en el análisis. Aunque bueno, ambos son animales, por lo que es poco relevante. Hablando de sus habilidades y armamento, ambos cuentan con cosas como supersentidos y su propia fisiología, aunque siendo justos, la naturaleza de Gustav le otorga facultades que rayan más en lo místico. Por lo que podría decir que estos puntos son para él. Comparados todos los apartados, lo que todos quisieran escuchar es que Gustav destroza fácilmente a la serpiente, dados los brutales dotes que tiene en fuerza y velocidad, pero la realidad es diferente. Aún con lo fuerte que es, no puede herir a la anaconda debido a la resistencia superior, y su velocidad es incluso unas décimas más baja que la de su rival, lo que asegura fácilmente un primer ataque del depredador del Amazonas. Pero ahí, Gustav posee una mayor fuerza de levantamiento, cosa que haría imposible que la anaconda pudiera someterle de manera debida. Sí, y no. Verán, la mayor presión que el monstruo del Nilo podría ejercer es mediante sus mandíbulas, ciertamente no tiene algo que indique que su carga sea similar. Por otro lado, la serpiente está construida biológicamente para aplastar a sus presas con su cuerpo. Y viendo que tiene una ventaja de velocidad, y su tamaño es por mucho más masivo que el de Gustav, además de tener una experiencia demoliendo otros depredadores, es bastante factible que pueda atraparlo. Por lo que con esos parámetros, en un escenario convencional, la anaconda debería llevarse esto, podemos sumarle más cosas, como el tamaño, el rango, y la capacidad de paralizar a sus víctimas con su mordida, lo cual es un jaque mate para el lagarto. Jaja,
Ya quisieran. Primeramente no, la fuerza de levantamiento de Gustav no solamente se limita a su mandíbula, por favor, el hijo de la chingada es capaz de mandar a volar jaulas de varias toneladas de acero reforzado, cosa que aplica igualmente a impacto. Lo que ciertamente nos da la pauta que cualquiera de sus coletazos, o una buena embestida bien dada podría aturdir a la anaconda. Pero oye, ¿cómo Gus podría siquiera lastimar a la anaconda? Ya vimos que ni una explosión de talla estructural pudo aniquilarla. Simple, basta que Gustav le atrape con sus mandíbulas, ya que si bien, la serpiente es resistente, está lejos de ser invulnerable, ya vimos como rifles, o un simple pico de minero la mataron. Alguien que destroza personas no tendría problema en hacerlo. Y sí, estoy completamente consciente de que la anaconda aún es más rápida, y tiene el factor de que puede inmovilizar a Gustav, entre comillas, ya que hay problemas con esto. El primero, es que si bien la anaconda es más veloz, para poder someter por completo a su presa, requiere de unos segundos extra, cosa que obviamente no va a tener contra alguien que le pisa los talones en velocidad. Quiero decir, Gustav no sufre de esa carencia, por lo que mientras la anaconda intenta enrollarse en su cuerpo, el cocodrilo ya le habrá hecho lo que unas tijeras le harían a una barrita de plastilina. O sí, que la anaconda paraliza a sus presas con su mordida, presas sin algún tipo de defensa, buena suerte intentando morder las escamas de un jodido acorazado viviente, y que canónicamente es a prueba de balas. También, y elaborando mejor, una ventaja para el Gustambo es increíblemente su inteligencia, pues joder, solo comparen. Gracias a su sigilo y su experiencia, Gustav ha podido sobrevivir en ambientes de guerra, y seguir cobrándose numerosas víctimas, mientras que la anaconda, fue derrotada por Ice Cube. A eso sumémosle que Gustav demostró aprovechar bien las ventajas de su entorno, y hacer caso omiso a trampas, todo lo contrario a la serpiente, quien fue engañada por cebos más que obvios. Y aún si le damos la ventaja de que la anaconda pueda atraparlo, no lo va a frenar, el mero movimiento de su cuerpo causa actividad sísmica, y es casi imposible que pueda engullir a un oponente más pesado y fuerte que ella. Por lo que sí, amantes de los cocodrilos, su ganador, el domador del Indoraptor, el putísimo Gustav. Espero que el video les haya gustado, y de una digo que no es el único, así que estén atentos. Por mi parte sería todo, gracias por sintonizar.